Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, sí, maestra.
Hola, Sí, buenas maestra, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestra. Gracias, Hola, buenas buenas tardes. tardes, sí. Bienvenidos, Buenas. gracias por confirmar. Gracias por confirmar que se escucha correctamente para dar inicio, bueno, pues a nuestra materia de filosofía en esta, pues, segunda, podemos decir, segunda sesión relativa, bueno, pues porque hemos estado viendo prácticamente los conceptos, ¿verdad? La primera fue una sesión de bienvenida y en esta pues vamos a abordar el segundo tema que estamos viendo y que vamos a ver de la filosofía presocrática y clásica. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión recordándoles, bueno, que está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar. Posteriormente estaremos compartiendo la grabación en la plataforma, así como, bueno, pues la presentación para que puedan descargarla en PDF, aquel que quiera tener, pues, este material a manera de material para repasar los temas y tenerlo como material de estudio. Muy bien, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? La clase pasada les había comentado que no habíamos tenido la oportunidad de hacer una dinámica de repaso. Entonces, vamos a iniciar con esta dinámica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un breve repaso de lo que vimos la clase anterior. De manera que, bueno, si algo no nos quedó claro, poder entonces aquí verlo, detallarlo, para poder continuar con nuestro tema. Entonces, déjenme, vamos a ver, vamos a ingresar a ver esta dinámica, nada más déjenme habilito. Esta es una dinámica que va a ser de preguntas de opción múltiple. Van a tener un tiempo, pues, para poder contestar. Por lo cual, a ver, ya que lo tengo. Y ahí estamos. Entonces les voy a compartir el enlace. O bien, quien tenga oportunidad de conectarse con el QR vía su smartphone. Aquí se los voy a poner. ¿Sale? Entonces, si alguien quiere participar, si está en su computadora y quiere participar en su, pues en su smartphone, puede escanear ese código QR o bien aquí les estoy compartiendo el enlace vía chat para que se unan a lo que viene siendo nuestra dinámica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ya estoy escuchando por ahí que se están uniendo. Este es un repaso, acuérdense de lo que vimos esta sesión anterior. Estamos hablando en torno a lo que es la filosofía, las ramas de la filosofía. Los orígenes de la filosofía también. Muy bien. Déjenme, voy viendo aquí. Ok, llevamos 12. Somos 25 en total contándome, entonces vamos a ver qué tantos pueden conectar. Tengo un minuto más para dar inicio. No nos tardamos mucho. Cada pregunta tiene, pues, mínimo son medio o si acaso alguna es un minuto para poder contestar. Es por tiempo y, bueno, pues, quien conteste correctamente, la plataforma, pues, los va acomodando, ¿verdad? Quien haya contestado correctamente, obviamente, pues, lo más rápido posible, ¿sale? Perfecto. Bueno, pues vamos a trabajar con estos 14 valientes que se han anotado. Los demás podemos ir contestando vía chat o bien que quieran participar vía contestando con el micrófono.
Adelante, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar. Y nuestra primera pregunta nos dice que es la región considerada como la cuna de la filosofía. ¿Qué región es? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la cuna de la filosofía? A ver si nos acordamos por aquí de geografía. ¿Cuál es la región considerada cuna de la filosofía? Bueno, ya nos están compartiendo en el chat. Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Cuál fue? Bueno, pues yo creo que ya varios 7 lograron dar con la respuesta correcta. Específicamente bien, sí, como ahorita hablamos de regiones, si se fijan, pero específicamente, bueno, sí, como nos comenta aquí Lourdes, Grecia es la considerada, bueno, pues la cuna, ¿verdad?, de la filosofía, ¿ok? Entonces, bueno, vamos al siguiente. Dice que el paso del mito al logos significa, ¿qué significa el pasar del mito al logos? Buscar explicaciones racionales a los fenómenos, buscar explicaciones racionales de la superstición, buscar en dioses la explicación de los fenómenos, o buscar explicaciones religiosas y desechar todas las racionales. ¿Qué se acuerdan? Y si es que leyeron también el libro, el capítulo inicial, que nos decía que era el pasar del mito al logos. Bien, vamos a ver los que alcanzaron a contestar. Vamos a ver la respuesta. Buscar explicaciones racionales, desechar todo tipo de superstición. ¿Ok? Buscar explicaciones, así es. Lourdes, ahí también nos está dando la respuesta correcta. Muy bien, Lourdes. Vamos a ver la siguiente pregunta. Que la filosofía sea crítica significa, ¿qué creen que sea el hecho que hemos comentado de que la filosofía nos ayuda a tener un pensamiento crítico? Siempre va a la contraria, que no cree en nada, que señala los errores de las personas o que lo cuestiona todo. Vamos a ver. Ya respondimos. Que lo cuestiona todo, así es. A ver, ¿quién dijo que señala los errores de las personas? ¿Eh? No, es que lo cuestiona todo. Acuérdense, les había comentado. Cuando alguien me preguntaba, maestra, ¿podemos basarnos en la información que usted nos proporciona solamente para hacer una actividad? Yo les comenté, no, a mí obviamente, ¿verdad? Pues uno les presenta información verídica, pero no se queden siempre y con nadie, ¿verdad? No se queden siempre con lo que les cuentan, con lo que les dicen, con lo que les enseñan. Estamos estudiando, siempre tenemos que tener
ese amor por la sabiduría. Acuérdense el origen de la palabra filosofía, amor por la sabiduría. ¿Y cómo conseguimos sabiduría? Pues tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que investigar ese amor por el conocimiento. ¿Y cómo podemos lograr conocimiento? Pues siempre tratando de investigar, ¿ok? Entonces, siempre cuestiónense todo, no se queden con la primera idea, con la primera impresión. Traten siempre sobre todo de investigar, de documentarse, que no les cuenten, como dicen por ahí, ¿verdad? Que no les digan, que no les cuenten. Siempre traten de informarse, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Y sobre todo de filosofía. La función principal de la filosofía, ¿cuál es? ¿Qué dijimos que es la función principal de la filosofía? La búsqueda de la verdad, amar la sabiduría, hacernos sabios, enseñarnos a pensar. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dice acá el chat? A ver qué nos dice ahí la plataforma. Muy bien, vamos a ver quiénes lograron contestar correctamente. Y así es, la búsqueda de la verdad. Acuérdense que veíamos y que la comparábamos también con la ciencia y con la religión. Y bueno, por último, aquí nos dice que esta rama rama de la filosofía estudia la moral, la virtud, el deber, los códigos del comportamiento humano. Hay que seleccionarla y arrastrarla para la respuesta correcta. ¿Se acuerdan que vimos las ramas de la filosofía? ¿Qué rama es la que se encarga de estudiar lo correcto? ¿Será metafísica, estética, política, ética, lógica o epistemología? ¿Se acuerdan? A ver, aquí nos están contestando por medio del chat. Vamos a ver acá. Bien. Y bueno, los que alcanzaron a contestar, vamos a ver quiénes quedaron entonces en los primeros lugares, y quiere decir que muy bien, perfecto. Efectivamente es la ética, ¿sale? Y, bueno, había otra pregunta última, pensé que era la última. Ok, aquí nos dice que esta no somete sus conclusiones a la prueba de la experimentación, mientras que la otra sí por medio del método científico. ¿Cuál de estos tres conceptos vimos que una sí somete y la otra no somete sus conclusiones a prueba? ¿Se acuerdan la diferencia que vimos? Hay que arrastrar y poner la respuesta correcta. Muy bien, ¿cuál es la primera? ¿Quién no somete sus conclusiones a la prueba de la experimentación? ¿Y quién sí por medio del método científico? Bueno, ahí está la respuesta regalada, ¿verdad? Vamos, hay que ver cuál de las dos vimos. Veíamos el tema de quién es la madre, ¿verdad? De todas las ciencias y de la filosofía, ¿verdad? Perfecto, muy bien, pues vamos a ver entonces quiénes quedaron en los primeros lugares.
quiere decir que contestaron rápido, porque ya sabían las respuestas, ya habían dado a lo mejor lectura, elaborado sus actividades, sobre todo pues el foro. Muy bien. Feli, Karen y Víctor, muy bien, felicidades. Gracias y bueno, gracias también a los que participaron aquí por medio del chat. Muchas gracias por participar. Entonces, bueno, pues muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, en donde, bueno, pues continuamos con estos grandes filósofos. Permíteme tantito. Ok. Bien. Este tema que vamos a tratar el día de hoy, pues va a ser para conocer, sobre todo, ¿verdad? Pues a esos grandes pensadores, lo que se conoce como, pues, los filósofos presocráticos y, bueno, pues también conocer a Sócrates, Platón y Aristóteles. En el caso se le dice filósofos presocráticos porque fueron, pues, este tipo de pensadores que de cierta manera, pues, le precedieron a Sócrates, pero se puede decir, bueno, que hay un antes, ¿verdad? Y un después de este gran filósofo conocido como Sócrates, porque, bueno, pues los primeros que empezaron con todo este tipo pues, querer saber, querer conocer, pues se enfocaron mucho en la parte de la naturaleza, ¿verdad? El poder conocer qué es el origen de todo, lo que se denominaba el arjé. Y partimos de Sócrates, ya lo que viene siendo vaya, marca esta línea, porque Sócrates, bueno, pues es considerado uno de los grandes filósofos, dado que el método que él llegó a desarrollar, denominado mayéutica, es, pues, podemos decir que es el al cual todo profesor o todo buen docente aspira a poder lograr con sus alumnos, es decir, que el propio alumno pueda lograr adquirir ese conocimiento, pero no con vaya, con la ayuda, ¿verdad?, del docente, que el docente sea de cierta manera un tutor, pero que el propio alumno vaya razonando pues todo este conocimiento y vaya por sí solo, ¿verdad?, adquiriéndolo, ¿verdad? Entonces, es por ello que a él se le conoce o se le puede también considerar como, pues, digamos, el padre de la educación, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer también les voy a compartir un video muy bonito, a mí me gusta mucho porque habla mucho de cómo era su forma de pensar. También se le puede considerar que era pues una persona que aplicaba mucho la ética, ¿verdad? Muy estricta, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, pues hasta él teniendo la oportunidad de poder escapar de su muerte, ¿verdad? Según un juicio que habían pues armado en contra de él, no lo hizo porque, bueno, pues sabía que se debían de cumplir en este caso, pues las leyes, ¿verdad? Entonces, si se fijan, bueno, pues hasta ese punto es que pues esta persona, ¿verdad? Que fue Sócrates, llegó a aplicar en todo sentido, pues esta cuestión ética, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esperando que por aquí les parezca interesante este tema, vamos a iniciar entonces con, bueno, pues este punto que es la filosofía presocrática. Les decía que la filosofía presocrática pues se le define a este conjunto de doctrinas, de ideas, de todos estos intelectuales que pues fueron anteriores a Sócrates. Estos grandes pensadores pretendían encontrar una explicación acerca del origen de las cosas y buscaban pues ese principio de todo lo que hay en la naturaleza, a lo cual pues se le denominó arjé, que era, bueno, pues para poder encontrar una explicación racional. Acuérdense que ya en este punto las personas, bueno, habían pasado de ese
del mito al logos, y ahora lo que trataban de buscar era esa explicación racional de los fenómenos que sucedían en la naturaleza. Entonces, el periodo denominado presocrático pues va a reunir todos esos primeros intentos de explicar el mundo en su totalidad, siendo lo que se conoce como la physis, en este caso la naturaleza, pues la pregunta que los filósofos de ese periodo pues utilizaban, ¿verdad? Para dar respuesta, por ejemplo, pues a todos esos fenómenos que habíamos comentado que sucedían en el mundo, ¿verdad? O en su contexto. Entonces, en este periodo presocrático se plantea esa pregunta, ¿de dónde procede todo? Porque el objetivo principal era encontrar el arjé, el cual representaba el comienzo del universo o ese primer elemento de todas las cosas, o la sustancia o la materia, pero a partir de la razón, de logos, obviamente, prescindiendo de explicaciones mitológicas. Entonces, hay una búsqueda de esa sustancia permanentemente, ¿verdad? Frente a pues ese cambio de lo universal frente a lo particular. Y la naturaleza, pues, es la expresión de una armonía entre las partes y el todo. Entonces, esta filosofía nace de ese asombro, de ese sentido crítico, de estos pensadores, de estos intelectuales interesados siempre por encontrar una explicación racional acerca de la naturaleza y de esos fenómenos. Entonces, aquí, como vemos, ya no se fundamenta, ¿verdad?, en el mito, sino en ese libre pensamiento y corresponde pues a esa etapa, ¿verdad?, que ayuda a empezar a poder crear por medio de la razón, pues poder tratar de entender, como veíamos, todo lo que acontecía en el contexto pues de estos seres humanos. Eh, los principales presocráticos, pues, como hemos dicho, comienzan preguntándose por ese arjé de las cosas. Entonces, dentro de los que podemos decir existe o existió Tales de Mileto. Tales de Mileto fue uno de los filósofos presocráticos más influyentes y uno de los primeros pensadores pues de la filosofía occidental. Nació en Mileto, por eso se le dice Tales de Mileto, una antigua ciudad griega que se encuentra hoy en día en la actual Turquía. Y Tales es conocido por ser uno de los 7 sabios de Grecia, un grupo pues de figuras históricas reconocidas por su sabiduría y contribuciones a la filosofía y a la cultura griega. Lo más destacado que podemos decir de Tales de Mileto es su interés en esa búsqueda de explicaciones racionales naturales de los fenómenos del mundo, en lugar pues, de recurrir a esas explicaciones míticas o religiosas. Y bueno, se le atribuye haber sido uno de los primeros en tratar de explicar la naturaleza y el origen del cosmos, utilizando la razón y la observación. Entonces, una de las contribuciones más famosas es esa afirmación en la cual él decía que todo, que el arjé era el agua, porque decía que todo pues era agua, ¿verdad? Que todo estaba lleno de agua. Tales creía que el agua era la sustancia fundamental de la que todo pues estaba compuesto y que podía transformarse en diferentes estados. Esto pues lo observó porque pues veía que el agua se evaporaba, ¿verdad?, que pasaba por diferentes estados. Entonces, esta idea representó un importante avance en esa comprensión del mundo natural y marcó ese comienzo de la filosofía de la naturaleza. Entonces, es por ello que se convierte en ese iniciador de esa tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque para hablar del mundo introduce ese razonamiento que tiene en cuenta ese principio de nada puede surgir de la nada, ¿verdad? Nada es cuestión de magia, todo tiene un origen, ¿verdad? Entonces, esto porque, bueno, no construye también sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir de las causas naturales. O sea, si observaba que llovía, pues era porque no era porque un dios permitiese que lloviera, o si había un rayo, un trueno, bueno, pues él observó, ¿verdad?
Y ese es uno de los principios que también se aplica a lo que viene siendo la ciencia, la observación. ¿Ok? Ahora, hubo otro también presocrático conocido como Anaximandro. Él fue discípulo de Tales de Mileto y a diferencia de él, bueno, propuso que existía una sustancia primordial llamada, por ejemplo, lo indefinido, lo infinito. Entonces, según Anaximandro, esta entidad pues no tenía límites ni características específicas y él pensaba que pues era la fuente de todas las cosas, ¿verdad? Consideraba que lo infinito, o mejor conocido también como apeirón, era la causa de la diversidad pues de elementos y de fenómenos que pues se observaban en el mundo natural. Entonces, también él se destacó por su trabajo en la cosmología, se le atribuye pues también la elaboración de, pues se puede decir a lo mejor de uno de los primeros mapas geográficos conocidos, por haber propuesto también la idea de que la Tierra flotaba en el espacio sin ningún soporte específico. Y esta noción de un equilibrio cósmico pues influyó en futuros filósofos y científicos que estudiaron la naturaleza pues del universo, ¿verdad? También, bueno, pues abordó cuestiones relacionadas con la evolución, con la vida, proponiendo que los seres vivos pues habían evolucionado también a partir de formas simples. Y esta idea anticipó en cierto sentido la teoría de la evolución que más tarde se desarrollaría, ¿verdad? Posteriormente, siglos después, ¿verdad? Entonces, los griegos empiezan a postular ideas de que el sol no era esa pequeña bolita, ¿verdad? Que nosotros vemos del tamaño de, pues, no sé, a lo mejor de un puntito, ¿verdad? Sino que estaba en una distancia tan inmensa que nosotros lo veíamos pequeño, pero que era muchísimo más grande que la Tierra, ¿verdad? Fíjense cómo es de que a pesar de que no tenían la forma de cómo poder eh, comprobarlo, pues su imaginación de cierta manera y la forma de observar la naturaleza, cosa que a veces no, que hoy en día no hacemos, porque estamos muy inmersos en otro tipo de cuestiones, ¿verdad? En las grandes ciudades. Todo eso pues dio origen, ¿verdad? A cierto tipo pues de razonamientos, ¿verdad? Que hoy en día pues ya podemos nosotros constatar que efectivamente, ¿verdad? Todas estas ideas fueron evolucionando, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero cómo es que de cierta manera ellos, sin tener todos estos grandes instrumentos y demás, ya sabían de estas cuestiones, ¿verdad? Anaxímenes también fue un principal presocrático. La principal contribución de Anaxímenes fue su teoría sobre la sustancia fundamental o principio primordial del universo. Y bueno, pues aquí una de las observaciones de él era, por ejemplo, él hablaba que el arjé era el aire, ¿verdad? Dentro de sus observaciones, él veía, por ejemplo, la respiración humana. Entonces, decía que la respiración humana y la exhalación eran ejemplos de cómo el aire podía, pues, de cierta manera, cambiar de densidad, porque argumentaba que el aire podía volverse más denso para formar agua o más raro para convertirse en fuego. Y esta idea representa una concepción muy temprana de lo que hoy, pues, se denomina teoría de la materia. Él concebía el aire como un elemento esencial, muy similar a la concepción que tenía Tales de Mileto sobre el agua, ¿verdad? Lo cual era considerado pues como un elemento indispensable para la vida, pero también lo es el aire, ¿verdad? Entonces, el oxígeno, por ejemplo. Entonces, probablemente esta concepción de Anaxímenes parte, ¿verdad?, de esa experiencia que influía mucho en cuanto a la observación de los seres vivos, los cuales pues realizaban ese proceso en común e indispensable para vivir, que es como decimos, la respiración. Otros presocráticos fueron, por ejemplo, Parménides. Parménides fue también un filósofo presocrático que hizo también contribuciones muy importantes a la filosofía. Y bueno, pues él hablaba de que, bueno, pues había dos
por ejemplo, dos cuestiones, que un ser o era, o más bien un ente, era o no era, ¿verdad? No podían ser, digamos, dos cosas a la vez. Es decir, no podía existir un cambio, ¿sí? Entonces, aquí él, por ejemplo, en el caso ponían un ejemplo en el que decía que si uno podía ver un río, ¿verdad? Fluir, el hecho de ir, por ejemplo, siempre a ese mismo río, siempre iba a ser el mismo, ¿sí? O sea, no iba a haber un cambio en sí, en las entidades, en los objetos y demás, ¿verdad? Por eso decía que el cambio era imposible. Por su parte, Heráclito, bueno, él, a lo contrario de Parménides, él sí decía y sostenía que todo cambiaba, ¿verdad? Que todo era un continuo y perpetuo ir y venir, ¿verdad? Creía que los fenómenos naturales formaban parte de ese movimiento, de ese cambio consecuente de la naturaleza, que nada permanecía inmóvil ni se mantenía de esa manera y tampoco duraba para siempre, que el movimiento era ese constante cambio de las cosas, ¿verdad? Que permitía que existiese un equilibrio en el universo. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, considerando este mismo ejemplo que ponían, ¿verdad? Bueno, pues decían, no, un río es diferente, ¿verdad? Porque el agua que ahorita puedes tú extraer, puedes tú, pues a lo mejor ver de ese río, pues el río fluye, ¿verdad? No es la misma agua, ¿verdad? O sea, que ha pasado en unos instantes anteriores, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a argumentar, ¿verdad? Que incluso las cosas aparentemente, pues, de cierta manera que podemos considerar que son las mismas, pues siempre están en constante proceso de transformación. Incluso uno, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, el ser humano también cambia, ¿verdad? Porque está en constante evolución. Desde que eres pequeño, cómo vas cambiando. Como quieras, sigues conservando cierta esencia, ¿verdad? Puedes ser tú vas cambiando en el sentido de que vas adquiriendo nuevos conocimientos y demás, pero en cuanto al aspecto físico, pues eso también va cambiando, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues Heráclito tiene razón. También, bueno, pues otro de los principales presocráticos, pues también estuvo Pitágoras, que fue quien consideró, ¿verdad?, que el principio formal es el número. Él afirmaba que el número era la esencia de las cosas y quienes eran sus seguidores, conocidos como pitagóricos, ellos se dedicaron a las matemáticas y, bueno, pues fueron los que hicieron progresar esta ciencia. Entonces, creyeron que los principios de las matemáticas, pues eran los principios de todos los seres y como los números, pues eran por naturaleza anteriores a las cosas, pues creían percibir en los números una mayor semejanza con lo que existe y lo que está en continuo cambio. Entonces creían que los números y las formas geométricas tenían un significado profundo y estaban relacionados con los principios pues fundamentales del universo, ¿verdad? Y bueno, pues Demócrito también, su más grande contribución fue la teoría atomista. Él se destaca principalmente por esta contribución, por esa formulación de esta teoría, porque según él, todo el universo estaba compuesto por partículas indivisibles conocidas como átomos. En griego, átomos significa indivisible. Y él creía que estos átomos pues eran eternos, que eran indestructibles y que eran invisibles. Invisibles pues para él, ¿verdad? Porque incluso nosotros no podemos observarlos, tenemos que utilizar pues dispositivos científicos, ¿verdad? E instrumentos muy avanzados para poder pues de cierta manera poder verlos, ¿verdad? O poder concebirlos, de qué manera se conforman. Entonces, él
Además sostenía que estos átomos pues se movían en un espacio infinito, que chocaban entre sí para formar diferentes compuestos y sustancias, y esta teoría pues representó un importante avance en esa explicación también materialista de la naturaleza y sobre todo de la estructura de la realidad, porque él pues también toma, ¿verdad? Digamos, ese tipo de pensamiento que tiene Parménides, en donde dice que el cambio es imposible, y Heráclito que dice que todo cambia, ¿verdad? Y ciertamente, pues en el átomo, pues el átomo de cierta manera no cambia, pero sí cambia la composición en la cual la composición de diversos átomos va conformando pues los diferentes tipos de materia, ¿verdad? Entonces, muy interesantes también aquí las aportaciones que hicieron estos grandes pensadores, pues imagínense, hace cuántos siglos de esto, ¿verdad? Ahora bien, les decía, existió pues este gran pensador conocido como Sócrates, que fue un influyente filósofo griego conocido principalmente por este método de pues indagación filosófica y sobre todo en su énfasis en la ética y en la moral. Sus aportaciones a la filosofía pues son fundamentales y han dejado un legado duradero. Aquí el método socrático y sobre todo la principal aportación de Sócrates a esta filosofía pues fue este desarrollo de este método, ¿verdad? Socrático, que se centraba en ese diálogo, en esa investigación mediante preguntas y respuestas, porque él creía que el conocimiento y la verdad podían descubrirse por medio de ese cuestionamiento crítico, de esa autoevaluación. Entonces, en lugar de dar respuestas definitivas, Sócrates interrogaba, pues, en este caso, pues, a sus alumnos, ¿verdad? Para que reflexionaran sobre sus creencias y pudiesen llegar a conclusiones por sí mismos. Entonces, este enfoque sigue siendo una parte pues, muy importante de la filosofía, pero sobre todo de la pedagogía. Ese método se denomina mayéutica porque, bueno, Sócrates a menudo comparaba ese método con la labor, por ejemplo, pues de una partera, por ejemplo, la cual ayudaba a dar a luz las ideas y el conocimiento que ya estaban dentro de las personas, ¿verdad? Porque creía que todas las personas tenían esa capacidad de conocer y de entender la verdad y que su papel como filósofo era ayudarles a los demás a descubrir ese conocimiento. ¿Esto cómo? Pues mediante la reflexión y mediante el diálogo. También él estaba muy interesado en cuestiones éticas, cuestiones morales, porque sostenía que la virtud era el conocimiento y que nadie hacía el mal de manera deliberada, ¿verdad? Más bien era la ignorancia, ¿verdad? Lo que causaba ese comportamiento inmoral, ¿sí? Entonces, él por ahí tuvo una frase, ¿verdad? Que decía, conócete a ti mismo, la cual, bueno, refleja esa creencia en la importancia de el poder tener esa autoconciencia, en esa autorreflexión, esa búsqueda de una vida ética. Entonces, él se oponía mucho a unos pensadores que se hicieron conocer como sofistas, quienes, bueno, pues enseñaban retórica, enseñaban argumentación persuasiva, pero no necesariamente la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Sócrates, bueno, pues en este caso argumentaba que la retórica sin una base ética y filosófica sólida podía ser peligrosa. Por medio de sus diálogos cuestionaba y desafiaba las creencias y los argumentos de los sofistas, ¿verdad? Entonces, lo interesante de Sócrates es de que, aunque no dejó escritos propios, su legado influyó mucho en filósofos posteriores como Platón, quien fue su discípulo, y Aristóteles, que fue pues discípulo de Platón, ¿verdad? Y así se fue la cadenita, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas y el método socrático son elementos fundamentales en las obras de estos filósofos y en la filosofía occidental en general. Entonces, Sócrates fue condenado a muerte por las autoridades atenienses, acusado pues de corromper a la juventud y de introducir nuevas deidades en la ciudad, según esto, ¿verdad?
Y a pesar de tener la oportunidad de escapar, como les había comentado al inicio, pues él eligió pues no, ¿verdad? Hacer caso, ¿verdad? Hacer un acto de obediencia a la ley y como un ejemplo de su compromiso con sus principios éticos y filosóficos, ¿verdad? Si él decía que debía obedecerse correcto, ¿verdad? En cierto sentido, pues sus alumnos y sus demás seguidores lo querían ayudar, pero pues obviamente aquí él lo llevó hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Platón, por su parte, como habíamos comentado, él fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles. Él participó muy activamente, pues, en lo que se conocía como la academia. Es digamos, un lugar en el cual, pues, era un tipo de universidad, si podríamos decir, de aquellos ayeres, en las cuales estudiaban todo tipo de ciencias. Él, bueno, pues se dedicó a hablar sobre temas como filosofía política, ética, psicología, cosmogonía. Él, bueno, pues hablaba en torno o sostenía más bien que la realidad, el conocimiento, la naturaleza humana estaban compuestas por dos elementos básicos. Por ejemplo, que decía que la realidad estaba dividida en un mundo sensible, o un mundo invisible, el cual contenía formas y entidades que se captaban por medio de los sentidos y que estaban sometidas a ese cambio constante. Y un mundo inteligible, un mundo de ideas donde convivían las cosas universales, eternas, y que estaban pues más allá del tiempo y del espacio. Que a través del mundo sensible percibíamos las cosas, pero que en realidad esas cosas pues no eran más que una copia del original, que el original residía más bien en un mundo de ideas donde todo era perfecto, inmutable, y que el conocimiento básicamente, bueno, pues el conocimiento humano se dividía en conocimiento sensible, ¿verdad? Y conocimiento inteligible. También habló incorporó este término de anamnesis, un término muy interesante en el cual nos dice que según él, el alma que preexistía antes de nacer ya conocía las ideas, es decir, las formas, esas esencias de las cosas, de tal manera que al encarnarse en el cuerpo, olvidaba las ideas con las que había tenido contacto, ya que estaba pues en un lugar trascendental. Y algunas a lo mejor las llevaba a, pues de cierta manera, a recordar, ¿verdad? Por eso es que el proceso del conocimiento, lo que es propiamente la enseñanza, no consistía más bien que en recordar lo que el alma había olvidado. ¿Por qué? Porque él veía, ¿verdad? También suele pasar, no sé si a ustedes les ha sucedido, que a veces podemos decir nosotros, es que yo tengo facilidad para esto, o yo tengo facilidad, que se te hace más fácil a lo mejor hacer cierto tipo de actividades, porque según Platón, pues quiere decir que tú ya tenías ese conocimiento, ¿verdad? Ya lo tenías previo. Y a la hora de que te reencarnaste, ¿verdad? En este cuerpo, acuérdense, es un tema que también habla en torno a él de que el alma ocupa un cuerpo, reencarna, ¿verdad? Y que todas esas experiencias que va acumulando el alma, cuando se encarnan aquí, las olvidas, pero algunas de ellas puede que queden, ¿verdad? Entonces, eso que ya a ti se te facilita, bueno, pues puede ser que ya lo hayas tú aprendido de reencarnaciones pasadas, ¿verdad? Esos son también temas muy interesantes que trató en este caso Platón. Aristóteles, bueno, pues él también fue un filósofo, como les comentaba, él fue discípulo de Platón y él, bueno, pues era un poco más realista, ¿verdad? Si lo podemos decir, Platón pues era más idealista, Aristóteles pues era más realista, ¿verdad? Para él no existían dos mundos separados, para él no había mundo sensible ni inteligible, ¿verdad? Sino un único mundo, entonces que estaba formado por objetos individuales, las sustancias, que cualquier sustancia pues era un compuesto o un combinado de materia y de forma,
Y bueno, pues aquí nos hablaba en torno, por ejemplo, a la teoría de lo que son las causas, ¿verdad? Él consideraba que todo cambio tenía una causa y las trató de explicar, por ejemplo, con este tipo de causas. En el caso de la causa material, pues se refería a la sustancia de la cual estaba hecho un objeto o un evento, que es la materia prima de la cual se constituye ese objeto, ¿verdad? Se refería a esa forma, a esa estructura que toma el objeto o el evento. También, bueno, la causa formal, ¿verdad? En la cual, bueno, pues es esa configuración, diseño que define la naturaleza de ese objeto. La causa eficiente, que básicamente esta se refiere a esa fuerza o esa agente que produce el cambio o el movimiento. Y la causa final, que en este caso sería el propósito o la finalidad o el fin para el cual existe ese objeto o ese evento. Y bueno, por último, los sofistas que comentábamos, pues estos sofistas no les caía muy bien, vaya, en este caso Sócrates, ¿verdad? No les caía tan bien este tipo de filósofos. Ellos fueron pensadores que vivieron también en la antigua Grecia. Eh, y bueno, aquí esto era porque pues ellos se dedicaban un poco más a argumentar más bien que tratar de ayudar como lo hacía pues Sócrates, ¿verdad? Los sofistas fueron objeto de críticas ya que se argumentaba que pues a menudo abusaban de esa habilidad retórica para promover pues argumentos falaces o engañosos en lugar realmente de buscar la verdad. Entonces ellos eran maestros en la enseñanza de la virtud, fueron como quien dice los primeros profesionales en cuanto a las enseñanzas y los primeros en cobrar pues sumas, ¿verdad?, de dinero por proporcionar algunas de sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, eran maestros con proyectos pues, digamos, siempre bien definidos en cuanto a la educación de las personas y siempre pues contestaban a las preguntas que se les hacían y realizaban debates y cursos. Entonces, por el hecho de que este tipo de filósofos tenían este tipo de promover este tipo de argumentos falaces o engañosos, pues es que nace digamos, esa idea de que un filósofo, pues es aquel que nada más trata de siempre de confundir, de tener ese tipo de argumentos engañosos que no te conducen a nada, ¿verdad? Entonces, es a partir de ellos que se queda esa idea, ¿verdad? De, pues, malamente de lo que es un filósofo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí les quiero compartir cuáles fueron estas épocas de los filósofos, también los lugares de origen de algunos de los filósofos que hemos nombrado aquí. Este mapa, bueno, pues lo van a poder ustedes ver en la presentación, que como verán, pues se las voy a compartir. Asimismo, dentro de la presentación van a poder ver ustedes esa biografía de este gran pensador, Sócrates, para, bueno, pues que poder, de cierta manera, la siguiente sesión, vamos a iniciar con pues una dinámica en el sentido de poder compartir, bueno, pues qué les pareció, vaya, la filosofía de este gran pensador, ¿ok? Entonces, bueno, continuando con nuestro tema, nuestro seguimiento, bueno, pues explicar aquí qué actividad les corresponde realizar en esta semana. En esta semana hay que elaborar un cuadro sinóptico con este tema, filosofía presocrática y clásica. De todos estos grandes filósofos, déjenme me paso aquí a la parte quiero ver nada más la pantalla de la actividad. Hay que hacer un cuadro sinóptico del tema, de este tema que acabamos de ver. Es decir, ustedes van a poder dividir para bien de poder ver qué filósofo fue, qué aportaciones hizo, ¿verdad? Cada uno de ellos.
para que podamos tener ese resumen en este tipo de esquema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un cuadro sinóptico? Este es un cuadro sinóptico, ¿sí? Debe de tener un tema, debe de tener varias ideas, debe tener ideas secundarias y luego ya la definición. Obviamente concisa, ¿verdad? No va a ser una ristra aquí de elementos. La idea es de que este tipo de esquema, de que viene siendo un cuadro sinóptico, ustedes puedan resumir esas ideas principales, lo más importante de todo este tema que acabamos de ver, ¿sale? ¿Dónde lo van a entregar? Aquí viene una plantilla de actividad entregable. Esta plantilla, cuando ustedes la graben, hay que grabarla como A1 y luego guión bajo, sus iniciales del nombre completo. Esto lo estamos haciendo así para no tener dificultad a la hora de descargar sus archivos, porque como habrán visto, cuando ustedes graban un archivo con un carácter especial, con una ñ, con algún otro, con acentos incluso, nos marca error y no podemos descargar la actividad. Entonces, para evitar ese problema, pues vamos a ponerles todos el nombre del archivo A1 que corresponde a la actividad 1, guión bajo, y luego sus iniciales completas. Aquí, como verán, yo puse mis iniciales de mi nombre completo. Claudia Sofía Álvarez Barbosa, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a esta actividad a desarrollar? ¿Todo bien? ¿Sí, Lourdes? Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da a entender que vamos a basarnos en la sesión de hoy para obtener información para llenar el cuadro. Puedes ver la sesión de hoy, pero aquí la recomendación, si se fijan, les he puesto, miren, para ver el libro hay que leer de la página 72 a la 102. En todas las semanas les pongo qué páginas debemos de leer para poder comprender el tema que hemos visto el día de hoy, ¿vale? Te puedes guiar, sí, de a lo mejor guiar en el sentido de que veas, bueno, pues de qué filósofos hablaron en la sesión. Pues fueron tal y tal y tal filósofo. Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, etcétera, ¿verdad? Pero luego tú investigar más en torno a estos filósofos, ¿cierto? ¿Sale? Ok, profe, gracias. De nada, Lourdes. Muy bien. Maestra, No, a ver si ahorita ahí voy, es que veo aquí en el chat. Rocío pregunta, ¿se manda en PDF? No, Rocío, trata de mandarlo en Word. En Word, por favor, así como se graba el archivo, si se fijan, la entrega es, como les puse aquí, el archivo debe de venir y le van a poner A de actividad 1, guión bajo, y sus iniciales. ¿Vale? De nada, Rocío. Ahora sí, ¿quién está ahí? ¿Pati? Sí, profe. Nada más con respecto al cuadro hipnótico, estoy intentando hacerlo en el Word, pero por las formas se me complica un poquito. Entonces, nada más para ver si puedo insertar un cuadro de un PowerPoint. Digo, Sí, lo pueden hacer. Si se les facilita, así como dices bien, Pati, hagan el cuadro en PowerPoint, pero luego esa imagen la insertas en Word. Ok. ¿Sí? Está muy bien. Esa era mi duda, nada más. Digo, siempre y cuando respetando el formato que usted nos proporciona del Word. Así y subirlo es. con Word. Ok. Está Así muy es, bien. sí. Gracias. Sí, o sea, todo lo que sea imagen, que ustedes tengan que, yo sé que hay herramientas que nos ayudan, por ejemplo, aquí me están preguntando si lo pueden hacer en Canva. En Canva también lo puedes hacer,
Lo puedes hacer el diseño de tu cuadro, nada más utilizando vaya, es que a veces me mandan otro tipo de, acuérdense que el cuadro sinóptico debe de llevar sus llaves, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en PowerPoint, en cualquier tipo de herramienta que se les facilite, solamente le toman una imagen o lo convierten en imagen y esa imagen la insertan en Word. En Word, pues obviamente viene la portada, viene la introducción, luego voy a ver ahí su cuadro, sus conclusiones y las referencias, ¿ok? ¿Sale? A ver, veo por ahí otra manita levantada. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, maestra. ¿De qué páginas a qué páginas dijo? Es que en la presentación no me vienen. Sí, viene, miren, ahí espérenme, déjenme, me regreso aquí a la presentación y ahí voy. Y les voy a compartir. Ahí voy, aquí está. Ahí lo vemos, ¿verdad? Dice lectura de la semana, página 72 a la 102. Ok, sí, muchas ¿Sí? gracias. Entonces, es su cuadrito. Acuérdense utilizando la plantilla que pueden descargar. De hecho, creo que ya ahí vienen llenos algunos campos. Ya nada más la descargan, ponen los datos que necesitan y pues insertan su cuadro sinóptico. Obviamente hay que darle una lectura. Acuérdense que estamos estudiando filosofía. Hay que tener ese amor por el conocimiento. Entonces, una leidita a lo que viene siendo estos temas, la página 72 a la 102. Y de paso, vean los videos que se les ha compartido, porque bueno, pues así conoceremos un poco más de estos, pues, estos filósofos que hemos visto el día de hoy. ¿Vale? ¿Alguna otra duda que tengan en relación a la actividad? No, todo claro, maestra. No se escucha. No se escucha, profe. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ya, maestra. Sí, Ok. Sí, les comentaba que cualquier duda que lleguen a tener con toda confianza, pues estamos por la plataforma durante esta semana, ¿verdad? Que vayan a estar realizando sus entregas. Con toda confianza ahí me pueden escribir y ahí les estaríamos, pues, contestando, ¿vale? Que sigan pasando bonita tarde. Gracias. Igualmente, bonita tarde. Gracias, hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego.